Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos hoy un ciclo, como saben, de 5 charlas dedicadas a obras maestras de la pintura veneciana del Cinquecento en la colección Thyssen-Bornemisza. El sentido de este ciclo es anticipar, servir de aperitivo para la exposición El Renacimiento en Venecia, triunfo de la belleza y destrucción de la pintura, que tendremos este verano en el museo, comisariada por un comisario invitado que es Fernando Checa, a quien ya conocen, no solo porque fue director del Museo del Prado, sino también porque comisarió en este mismo museo la exposición, la última que comisarió, sobre Durero y Cranach hace unos años. Como las exposiciones del verano no tienen una fácil difusión a través de conferencias, porque en verano el público no está tan dispuesto a seguir ciclos y los estudiantes en particular no están en Madrid, pues se nos ocurrió anticipar este ciclo y hacerme cargo yo de él, con lo cual salgo sobre todo yo ganando, porque eso me permite, gracias a estos ciclos, estudio y me repaso la colección, y aunque se me olvida casi todo luego, pues algo siempre te queda. Cuando has dedicado muchos días a leer todo lo que tenías pendiente por leer, artículos y monografías sobre una pintura, algo te queda cuando luego tienes que recorrer la colección acompañando a alguien simplemente, o decir algo sobre una pintura de la colección. Nuestro primer artista es Giovanni Bellini, que es el pintor de los pintores, uno de los pintores más grandes que ha habido. Quizá no tan célebre, no con una reputación tan alta como la que merecería. Cuando en 1506 Durero residió en Venecia, llegó a conocer al viejo Giovanni Bellini y dijo de él que era ya, en efecto, muy, muy viejo, pero que seguía siendo el más grande de todos. Bellini es uno de los artistas que más han evolucionado a lo largo de su vida. Durante, digamos, 6 décadas de su carrera, desde una manera todavía en parte determinada por modelos bizantinos, en parte por el gótico tardío, por el ejemplo de Mantegna, un modelo típicamente cuatrocentista, dibujístico, muy lineal, hasta, en sus últimos tiempos, un modo de pintar muy pictórico, muy atmosférico, muy colorista en el sentido moderno que darían a esta palabra los Giorgione y Tiziano y tantos otros, de los cuales fue precursor, pero también interlocutor, porque aprendió también de sus sucesores. La fecha de nacimiento de Giovanni Bellini se sigue discutiendo, pero ha tendido a retrasarse en los últimos decenios, y hoy día se suele considerar que Bellini nació hacia 1436-38 y murió en 1516, eso lo sabemos con certeza. Asunto místico, Nunc Dimittis, es una obra que figura en nuestros catálogos como de Giovanni Bellini, pero siempre ha habido discusiones en torno a su atribución, y yo he preferido ponerla como se la pone cuando figura en alguna exposición por ahí, como Giovanni Bellini y taller. Hace un año, cuando puse una imagen de este cuadro en Instagram, uno de los más importantes expertos internacionales sobre la materia, Keith Christiansen, el conservador de pintura europea del Metropolitan de Nueva York, me dijo que siempre había pensado que era una pintura de Benedetto Rusconi, llamado Benedetto Diana, un pintor muy secundario de comienzo del Cinquecento en Venecia. Podría ser de Benedetto Diana, como podía ser de varios miembros del taller de Bellini en esos
primeros años del siglo XVI, pero hay que decir que a pesar de las dudas sobre su atribución, grandes expertos, empezando por Paluchini, un gran erudito y estudioso de la pintura veneciana, la han declarado original de Bellini, y la obra tiene calidad suficiente. Si la van a contemplar aquí en la segunda planta, el paisaje es maravilloso y, bueno, las figuras pueden tener algo de estereotipado, pero tiene la suficiente calidad en conjunto como para que no sea indigna de Bellini, aunque con alguna colaboración de su taller, desde luego. Hablaremos después del título, este título un poco raro, Asunto místico non dimittis. Lleva la fecha en el inventario de 1964, lo que quiere decir que fue adquirida por el último barón, Heini Thyssen, en ese año. O sea, que no forma parte, como la mayor parte de las obras pertenecientes a los maestros antiguos de esta colección, de aquello que el primer barón Thyssen adquirió pues, en los años 20 y 30 del siglo pasado. Forma parte de la hornada, de la remesa más reciente. Es una tabla engatillada, como ven, o sea, reforzada con esta retícula de madera que se utiliza, como saben ustedes, para evitar las combaduras de la madera, pero que a veces produce efectos más perniciosos, produce grietas, ¿no? Produce aberturas de la tabla. Iconográficamente entraré en ello al final, pero ya anticipo el que es el problema más intrigante que plantea la pintura. Nunc dimittis se refiere al episodio de la presentación en el templo que relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos 20 y tantos, 30 y tantos. Cuando Simeón Simeón, a quien el Señor había prometido que viviría hasta ver al Mesías, dice: ahora despide a tu siervo, Señor, porque ya he visto con mis ojos al Mesías, ¿no? Entonces, ese es el episodio que da título al cuadro. Hay razones para suponer que el personaje de barbas y vestiduras litúrgicas es un Simeón, pero lo que desconcierta al mismo tiempo es que, si la interpretamos como una escena narrativa, el que no se encuentre en el escenario propio de una presentación en el templo, que son las columnas del templo, el espacio del templo. Para explicar eso, se ha sugerido que quizás se encuentren, Philip Hendy sugirió que quizás se encuentren en un espacio preliminar al templo, antes de entrar al templo. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Más adelante me detendré a explicar que existe en Bellini como en toda la pintura de su tiempo, por otra parte, una diferencia entre la pintura que tiene un carácter devocional, que tiene el sentido de inducirnos a meditar sobre un misterio, y la pintura propiamente narrativa, que relata un episodio, por ejemplo, de la Escritura. Aunque ese esté pensado para ser Simeón y esté tomando a Jesús de los brazos de su madre, probablemente el cuadro no está concebido como una descripción literal de la presentación en el templo, sino como una imagen devocional que evoca el tema de la presentación en el templo. Lo veremos, lo explicaremos más adelante. En cierto sentido, Sacre Conversazione como esta, ya saben que una Sacra Conversazione es una pintura donde la Virgen y el niño aparecen flanqueados por una serie de santos y santas. Una Sacra Conversazione, siquiera elemental, como esta, es en cierto sentido no otra cosa que una Madonna, que una Virgen con el niño enriquecida con un cortejo, con una guardia, con una compañía de otras figuras de santos. Por eso
voy a utilizar como pretexto el cuadro de nuestra colección para hablar de lo que es más interesante hablar, que es de las Madonas de Bellini. En la exposición retrospectiva de la obra de Bellini, que tuvo lugar hace unos años, pocos, en estos años 2000, en la Scuderia del Quirinale, y para la cual nos solicitaron este cuadro y lo prestamos efectivamente, había una sesentena de cuadros incluidos de Bellini, y de ellos 23 eran Madone, 23 eran imágenes de la Virgen con el Niño. En el conjunto de la obra de Bellini, el número de Madone, naturalmente la atribución de algunas pinturas es discutida, pero el número de Madone se sitúa en torno a las 80. O sea que la pintura de Madone de vírgenes con niño fue una especialidad central de Bellini con la que se supone que surtió un mercado pues muy deseoso de este tipo de material. Las Madone no eran pintadas normalmente de encargo, o sea, eran pintura de confección, pintura que la gente iba a un atelier y decía, hola, quiero comprar una Madonna, ¿no? Y se hacían a veces con procedimientos de taller que probablemente escandalizarían a muchos como mecánicos. Se utilizaban en el taller, bueno, aparte de los típicos modelos, de los típicos dibujos, se utilizaban plantillas y por eso a veces de una Madonna a otra se repiten exactamente, literalmente, las mismas posturas o los mismos contornos y la calidad es muy variable, como es natural. Pero entre ellas, en medio de esta producción que casi podríamos llamar, exagerando un poco, industrial, están algunas de las más altas cimas de la pintura veneciana del final del 480 y comienzos del 580. En 1975, una famosa pensadora y escritora francesa de origen búlgaro, Julia Kristeva, publicó un texto titulado La maternidad según Giovanni Bellini, que desde el punto de vista de la historiografía del arte es un texto amateur y no se puede hacer demasiado caso de las cosas que dice sobre la evolución del estilo de la iconografía de Bellini o sobre la adaptación incluso de alguna de sus obras, pero en el que se propone una tesis interesante, o se hace una observación interesante, por lo menos, sobre las Madone de Bellini. Observa Kristeva que en las vírgenes de Bellini aparece una actitud de distancia, de desapego, cuando no de franca hostilidad hacia el niño. En buena parte de las Madone de Bellini, dice Kristeva, la mitad del cuello para abajo, la mitad del cuerpo de la Virgen, parece empeñado en aferrarse al cuerpo del niño como desesperadamente. Lo agarra como si no hubiera un futuro, ¿no? En cambio, del cuello para arriba, la cabeza, el rostro, los ojos de la Virgen aparecen llamativamente, sorprendentemente desenganchados, mirando en otra dirección. En la mayoría de los casos, con la mirada perdida hacia un lado, hacia abajo, hacia arriba, en cualquier dirección, salvo en la dirección del cuerpo del niño, que por otra parte parece empeñado en llamar la atención de su madre todo el rato, con los recursos más diversos. Las Madone de Bellini son tristes, eso se ha sabido desde siempre. Expresan como una melancolía aparentemente muy, muy profunda, incluso un estado a veces como de consternación o de desesperación. La Madonna greca es uno de los casos más llamativos, llamada así porque a los lados, arriba a los lados de la figura, en ese falso marco pintado, tiene unas letras
en alfabeto griego. No solo son griegas las letras, es muy patente el influjo de modelos bizantinos. El influjo de la odigitria, la virgen que sostiene al niño y lo señala con una mano para indicar que él es el camino de salvación, el modelo más frecuente en el arte bizantino. Hay que recordar que Venecia ha sido, durante los primeros siglos de su existencia, un satélite de Bizancio, un satélite del Imperio Romano de Oriente, que terminará, por esas cosas del destino, convirtiéndose en la potencia dominante sobre los territorios bizantinos, a medida que avance la decadencia de Bizancio, ¿no? Los venecianos terminarán ocupando Constantinopla y finalmente quedándose con la responsabilidad de enfrentarse a los otomanos en las riberas del Adriático, en el Adriático, incluso en el Egeo. Entonces, patrones bizantinos, pero impregnados de una especie de desesperación, de tristeza, como digo, muy profunda. La Madonna Loquis de la Academia Carrara de Bérgamo, para Kristeva, supone la culminación de esta especie de separación entre la madre y el hijo que desemboca en una rebelión del niño. El niño intenta zafarse de un abrazo opresivo, agobiante, de la madre. La madre le toma por el pecho y por los genitales. Se ha hablado mucho de cómo esa mano en los genitales puede recordar, como en general la exhibición de los genitales del niño, del Cristo niño, del niño Jesús, es un recordatorio, es un memento de la mortalidad de Jesús, ¿no? El niño trata de zafarse de eso, trata de escapar, mientras parece también gritar. Después nos detendremos en la interpretación de eso. Kristeva lo ve como, en términos psicoanalíticos, como una rebelión del hijo contra la madre. Kristeva utiliza el psicoanálisis para leer en Bellini las dificultades del varón entre el temor, el terror a ser separado de su madre, el terror a ser abandonado por su madre, por una parte, y el terror a ser, por otra parte, devorado o agarrado posesivamente, ocupado posesivamente por su madre. Entre esos dos terrores, viene a decir Kristeva, se desarrolla el crecimiento del varón, ¿no? Las Madone más tardías, dice Kristeva, ya no parecen profesar esa especie, ya no son presa como de ese deseo desesperado por agarrar al hijo, sino que se ha invertido la actitud y ahora parecen simplemente indiferentes e incluso deseando, son ellas las que parecen querer huir. En la Madonna degli Alberetti, donde por cierto Kristeva sostiene que los dos árboles a un lado y a otro expresan, separados como están por el paño de honor, la división entre los dos mundos de la madre y el hijo, pero sobre todo en la Madonna Willis del Museo de Arte de Sao Paulo es donde se alcanzaría la culminación de esta actitud de desdén, de aburrimiento, de cansancio de la madre con el hijo y la consiguiente venganza del hijo, el pequeño estrangulador, lo llama Julia Kristeva. El hijo se venga de la indiferencia de la madre, que le mira, como verán, persistentemente de reojo, ¿no? Con una mirada muy extraña. Entre tanto, ha aparecido el paisaje, que va a ser un protagonista, uno de los rasgos más novedosos de las Madone de Bellini, es que no aparecen sobre un fondo dorado o sobre un fondo oscuro neutro, sino en la mayoría de los casos sobre un fondo de paisaje,
convenientemente, digamos, enmarcado por un paño de honor. Saben que el paño de honor era un dispositivo que se utilizaba realmente en las cortes para señalar a las personas de rango o a las personas regias en particular, y la pintura del siglo XV, del siglo XVI, lo adopta para marcar, por ejemplo, la dignidad de la Virgen, sobre todo cuando aparece combinada con otras figuras en una Sacra Conversazione. La Virgen está marcada por el paño de honor, mientras que los santos a sus lados a veces se encuentran a la intemperie, se encuentran sin marca alguna. El paño de honor se irá convirtiendo en Bellini en una cortina que se corre y se descorre a conveniencia para mostrar más o menos del paisaje y de esta manera, ¿cómo decir?, modular la relación entre la figura y su entorno, ¿no? Toda la serie de las Madone de Bellini es como un sistema, más que como una sucesión evolutiva. Hay que verla como un sistema donde se combinan toda una serie de rasgos: la postura de las manos, la postura del niño, la postura de la cabeza de la madre, la dirección de la mirada, la presencia o no del paño de honor, todos estos rasgos, obteniendo una serie sacándole mucho partido a esta mínima serie de rasgos y produciendo una ingente cantidad de combinaciones. En su artículo, para terminar con el artículo de Kristeva sobre la maternidad según Giovanni Bellini, en su artículo Kristeva pues demuestra un punto de vista muy característico de la lectura moderna de la pintura y de la literatura del pasado, que es un punto de vista radicalmente psicologista, radicalmente subjetivista. Ir a leer las Madone de Bellini, traduciéndolas a la novela familiar como si se tratara de casos de estudio de Freud, ¿no? Casos de estudio del imaginario neurótico moderno, es, bueno, muy característico de una cierta época y muy patético, en realidad, muy obviamente limitado. Como Julia Kristeva es más inteligente de lo que se podría imaginar cuando nos presenta este punto de vista radicalmente subjetivista, ella misma nos revela cuál es la limitación contra la que está chocando, qué es aquello que su enfoque radicalmente psicologista no puede comprender. En un momento de su artículo explica que, naturalmente, existe en Bellini una conexión profunda, intrínseca, entre la maternidad y la muerte. Cuando Bellini trata de los temas de la pasión, de la crucifixión, del descendimiento, de la lamentación, del entierro de Cristo, la maternidad ocupa un lugar central en esas escenas. Y recíprocamente, en las escenas de la maternidad, de la madre con el niño, de la Virgen con el niño, la muerte está siempre agazapada, latente, pero actuando eficazmente, y podemos descifrarlo de muchas maneras. En el fondo, Kristeva intuye que el misterio con el que está tratando es un misterio teológico y que sus recursos psicoanalíticos son inadecuados para dar cuenta de él. En toda la serie de Madone de Bellini, más que una novela familiar, más que una novela de neurosis edípicas, hay que descifrar historias relativas a problemas teológicos.
Por ejemplo, la pera, que aparece con frecuencia en la iconografía beliniana y que se suele explicar de dos maneras, como un símbolo de la encarnación de Cristo y a la vez, bueno, son dos aspectos de lo mismo, como un símbolo del papel de María como nueva Eva. La pera como nuevo fruto del árbol de la ciencia. Recordarán ustedes que en ninguna parte está escrito que el fruto del árbol de la ciencia fuera una manzana. La pera aparece primero sobre el parapeto, en la famosa Madonna di Alzano. Luego aparece en manos del niño, en una Madonna posterior, y finalmente aparece en las manos de la Virgen. La secuencia, digamos, lógica no corresponde con la secuencia cronológica de los cuadros, pero en el fondo lo que está haciendo Bellini es darle vueltas y vueltas a un número reducido de problemas teológicos y planteándolos en imágenes, claro. La maternidad y la muerte y la maternidad. Desde la primera Madonna conservada que tenemos de Bellini, una fantástica pero muy deteriorada, muy erosionada en su capa de color, la Madonna Davis del Metropolitan, que ha perdido casi todo el maravilloso azul ultramar del manto de la Virgen que tuvo en otro tiempo. Tenemos una expresión directa de cómo en el alfa, en el origen, en la relación de la madre con el niño, está ya el desenlace, está el omega. La postura del niño dormido, adorado por María, anticipa la posición del Cristo muerto en los brazos de su madre, la piedad. Así se sugiere con este niño que descansa sobre la losa de mármol, que es el parapeto, con una postura, una mano en el pecho y el otro brazo al lado del cuerpo, que está asociada con los cuerpos yacentes en muchas representaciones, y todavía más en una imagen posterior de la Virgen adorando al niño dormido, donde el brazo caído evoca muy directamente representaciones de la piedad en el propio Bellini y en otros contemporáneos suyos, ¿no? En el Museo Bizantino de Castoria, en Grecia, hay un icono procesional de doble cara, con una imagen en el anverso y otra en el reverso, que es probablemente el icono más antiguo de este tipo, de finales del siglo XII, el más antiguo que conservamos, claramente. El anverso es una imagen de la Virgen con el niño, una odigitria, como les decía, la Virgen que toma en su brazo, normalmente el brazo izquierdo, al niño y con la mano derecha lo señala, indicando que él es el camino de la salvación. La odigitria era, como he dicho antes, el tipo más canónico y más común de representación de la Virgen en el arte bizantino. Pero en el reverso hay una imagen de lo que se llama la acra tapeinosis, la extrema humillación, que es la imagen sintética de los padecimientos de Cristo en su pasión. Una especie de imagen resumen de la crucifixión, la lamentación y el entierro. No está situada cronológicamente en ningún momento, porque es una imagen abstracta, digamos, atemporal. No es una imagen narrativa, pero es una imagen que reúne todos los dolores, las ofensas recibidas por el Redentor en el extremo de su pasión. En un sentido, todas las Madone de Bellini conservan esta duplicidad del icono bizantino. Aunque literalmente las Madone de Bellini no lleven detrás una acrotapeinosis, una imagen de Cristo en la extrema humillación, en realidad el reverso de la Madonna es siempre la representación de la muerte y eventualmente de la resurrección o de la anticipación de la resurrección. Al final del siglo XV y comienzo del XVI
se experimentó una especie de revival, encontró mucho éxito la imagen de un milagro del año 600, del que había sido protagonista San Gregorio, quien en el curso de una misa, celebrando una misa, había tenido la visión de que el propio Cristo crucificado se aparecía, digamos, con una presencia física muy, muy viva, detrás del altar o sobre el altar. La justificación del milagro es que había una mujer que no creía en la presencia real del cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Y, digamos, para persuadirla ante el pueblo, los clérigos y el propio Papa, tuvo lugar esa aparición, para la cual San Gregorio mandó hacer un icono. El icono se convertiría en la Imago Pietatis, en esa imagen bizantina que hemos visto, que es la de la extrema humillación, donde Cristo aparece con sus heridas, a veces con la corona de espinas, como emergiendo del sepulcro de una manera extraña, como levitando, y ostentando el cuerpo de Cristo en el mismo lugar del sacramento de la Eucaristía. Fíjense cómo hay una alineación entre las Arma Christi, al fondo, un retablo con la crucifixión, en fin, el camino del Calvario, la crucifixión, etc., la propia aparición del cuerpo de Cristo y debajo el cáliz y el oficiante, el Papa. O sea, lo que se tiende a indicar es que la forma consagrada o las dos especies, el pan y el vino consagrados, constituyen el escenario de la aparición del cuerpo de Cristo. Hay una completa identificación entre uno y otro. Ahora, ¿cómo se representa ese cuerpo de Cristo en el extremo de su pasión? Se puede hacer de manera más sintética, más despojada, como veíamos antes en la imagen bizantina de la Cartapeinosis, como simplemente la figura de Cristo aislada, o se puede incluir en él por lo menos a dos figuras que lo acompañan en la crucifixión, a María y a San Juan, al joven San Juan, a San Juan Evangelista. Ese va a ser el camino que va a elegir Giovanni Bellini. En sus representaciones, que son muy frecuentes en su obra, de la imagen de la piedad, de la Imago Pietatis, fíjense que la Imago Pietatis es solo segunda en importancia en la obra de Bellini con respecto a las Madone, que son la primera en importancia, ¿no? Pues siguiendo un poco el camino de su padre, de Jacopo Bellini, que ha situado aquí a Jesús emergiendo del sepulcro con San Juan y la Virgen y otros personajes en el paisaje de la crucifixión, siguiendo el camino de su padre, de los dibujos de su padre, Giovanni Bellini pintará estas piedades. La famosa de Brera, de Milán, sobre la que volveremos enseguida, o la del Palazzo Ducale de Venecia. En la del Palazzo Ducale hay una cosa interesante. Es como el sepulcro se convierte en un altar. El propio sepulcro es un altar. ¿Y por qué es importante esto? Esta confusión entre el parapeto del sepulcro del que emerge la figura de Cristo y un altar con dos candelabros, alrededor del cual están arrodillados San Marcos y San Nicolás. Bueno, pues porque, volviendo a las Madone, el parapeto constante en las Madone de Bellini es un recuerdo, es un memento del parapeto que rodea o que nos separa de la aparición de Cristo, del cuerpo de Cristo, y que evoca a la vez el altar y la tumba. Volviendo más atrás, el altar y la tumba estaban fundidos, se reunían en el milagro de la misa de San Gregorio y quedarán enlazados
no solo en la Imago Pietatis, sino también en las propias Madone. Durante unos 30 años, casi invariablemente las Madone de Bellini van a encontrarse detrás, parapetadas, literalmente, detrás de un parapeto que suele parecer de mármol, con sus vetas, que suele ser el soporte de un cartelino donde viene la firma y a veces alguna inscripción del artista, y el soporte físico también de diversos objetos y a veces del propio Jesús, del propio niño. En torno al parapeto vamos a ir encontrando una serie de signos que vinculan las Madone con las piedades, que vinculan la maternidad y la muerte. Por ejemplo, hemos visto antes cómo el sueño del niño dormido evocaba el cuerpo de Jesús muerto. Ahora la figura de la expresión del niño en estas dos Madone muy famosas, la del Kimball Art Museum y la que antes estaba en la iglesia de la Madonna del Orto de Venecia y que fue robada en el año 93, el niño aparece con la boca abierta, con una expresión intensa que los más optimistas han asociado con que el niño está cantando, pero los más pesimistas, entre los que me encuentro, atribuyen a un grito, a una queja, a un grito de protesta, a un grito de dolor. Y para entenderlo, nada mejor que compararlo con los ángeles que sostienen el cuerpo de Cristo muerto y que lloran y se lamentan a grandes voces, digamos, con la boca muy abierta. Hay un curioso intercambio, ¿no?, que pone a Jesús niño en el lugar de los ángeles y a la madre en el lugar de Jesús. Un extraño cruce de cualidades y de papeles. Es solamente uno de los múltiples signos que enlazan la maternidad y la muerte y que vamos a ir viendo desarrollarse, desplegarse alrededor del que es el núcleo central de la comparación entre la Madonna y la Imago Pietatis. El parapeto. El parapeto es la esencia de todo lo que, es la esencia de todo lo que une a la maternidad y la muerte en Bellini. Supongo que si les preguntara, sin previo aviso, de dónde puede venir un parapeto colocado delante de una media figura en una tabla, lo que casi todo el mundo con un cierto conocimiento de la historia del arte respondería en primer lugar es de la pintura flamenca. Y probablemente muchos de ustedes dirían de Van Eyck, ¿no? El Leal Souvenir, que es probablemente el ejemplo más primitivo, más antiguo de este género de retrato, defendido, inscrito, solemnizado por un parapeto de piedra, con una inscripción que probablemente evoca un retrato, una figura fallecida ya. Leal Souvenir es imagen fiel de alguien que falleció, que pasó a mejor vida. Es un retrato muy temprano, como ven, de 1432. Muchas veces se ha dicho que las Madone de Bellini que el uso del parapeto venía de ahí. Y realmente Bellini usó el recurso al parapeto en sus retratos. Por ejemplo, en este retrato de un dominico con los atributos de San Pedro Mártir, que tiene una historia el pobre, no digo el pobre San Pedro Mártir, sino la pobre tabla, muy atormentada, porque es un cuadro que inicialmente tenía este aspecto, era un retrato de un fraile dominico normal. Esto es una reconstrucción digital, pero alguien lo repintó como un San Pedro Mártir para probablemente venderlo a mejor precio en el mercado. Fíjense que tal como ha sido reconstruido por los expertos de la National Gallery, el retrato del dominico en cuestión tiene un aspecto muy literalmente inspirado aparentemente en Van Eyck. O sea,
seguro que Bellini conocía los modelos flamencos, desde Van Eyck a Memling, que por otra parte habían sido introducidos en Italia o estaban siendo introducidos por Antonello da Messina, ¿no? En su retrato del Dogo, Leonardo Loredan llevó probablemente Bellini a su cima el uso del parapeto en la pintura italiana. Es muy curioso porque es un parapeto donde no se coloca nada, ni una mano, ni un puño, ni un papel, ni nada, pero que monumentaliza extraordinariamente la figura. Es el mejor retrato probablemente de su tiempo, del siglo XVI, y probablemente uno de los mejores retratos de la historia del arte, ¿no? Dice mucho lo que es el gusto y la historia del gusto que Mona Lisa sea tan conocida y el retrato de Loredan sea tan poco conocido, ¿no? Pero contra lo que podríamos suponer, el parapeto no tiene por qué venir en su uso, en su aplicación a las Madone, no necesita venir del arte flamenco en absoluto, porque el parapeto había aparecido en las Madone mucho antes en la propia pintura italiana. El ejemplo más antiguo que conozco es el de la Madonna Stoclet, de Duccio o de alguien muy próximo a Duccio, al gran pintor sienés, y que se conserva en el Metropolitan. Es un parapeto con todas las de la ley, una especie de cornisa arquitectónica, al que todavía no se le da un gran uso, porque no se coloca nada sobre él, pero, en fin, ahí está, como un marco interno, con todas las funciones, con algunas de las funciones esenciales que los parapetos van a desempeñar en este tipo de cuadros. El parapeto tiene una función paradójica, porque sirve a la vez de barrera de separación, pero también de puente para entrar en la imagen o para que la imagen salga hacia nosotros. Por cierto, que aquí el parapeto, como marco interno, convive con este marco externo, italiano original, que está, como ven, devorado por las llamas de las velas que los fieles colocaban debajo. Lo que nos habla de que estas imágenes son imágenes de piedad, son imágenes devocionales, que en muchos casos estaban en las viviendas de los fieles y a las que se rendía un culto muy íntimo y muy apasionado, diríamos, o muy cargado de emociones. Ahora, probablemente el precedente más directo del uso del parapeto en Bellini, en las Madonas de Bellini, sea esta otra Madonna, Pazzi, pues en fin, mucho más tardía, donde Donatello maravillosamente construye un espacio arquitectónico cerrado, marcadamente perspectivo, en el que enmarcar la imagen de la Madonna y el Niño. Parece que Donatello creó una Madonna enmarcada por un nicho que ha desaparecido. Pero lo que los expertos conjeturan es que debió de crear una Madonna en un nicho que inspiró a toda una generación de pintores en la década de los 30 y 40, en Florencia sobre todo. Estamos hablando de la tradición florentina, con Uccello, con Filippo Lippi, con Benozzo Gozzoli. Siempre ese nicho en forma de concha, que también aparecen los de la Robbia, por ejemplo, en las Madone de la Robbia, acompaña al parapeto. El parapeto tiene como complemento el recogimiento del nicho arquitectónico en el cual la figura de la Madonna, como si fuera una escultura, está empotrada, inscrita. El dispositivo de Benozzo Gozzoli, que es un reaccionario, uno que quiere volver al gótico, ¿no? Es distinto, porque es un edículo, es como un templete muy elegante, muy ligero, y es un efecto pues, más plano, menos escultórico, pero también está ahí el parapeto, en primer término, como una especie de balconcillo. El padre de Giovanni, Jacopo Bellini, utilizó ya el parapeto en algunas de sus Madone. Por ejemplo, en estas dos, donde aquí le sirve como soporte para un accesorio muy frecuente en la representación de
de la Virgen con el niño, que es el libro, que tiene simultáneamente el sentido de que, bueno, la Virgen, como una mujer piadosa del siglo XV, debía de leer un libro de horas, un libro de oraciones, ¿no? Pero también tiene el sentido, naturalmente, de la escritura, ¿no? La profecía del advenimiento mesiánico, del advenimiento de Cristo en la escritura, que es la que acredita el papel del niño Jesús. Bueno, y finalmente Mantegna pudo ser también un precedente de Bellini. Ustedes saben que Mantegna era cuñado de Bellini. Se había casado con su hermana Nicolosia. Ni la hermana Nicolosia ni el propio Giovanni son mencionados en el testamento de la viuda de su padre, Jacopo Bellini, en 1431. Y eso ha hecho pensar muchas veces a algunos intérpretes que Bellini era un hijo ilegítimo de Jacopo Bellini. Y por eso también eso ha favorecido el interés, digamos, morboso, como el de Giulia Kristeva, pero el de otros muchos, en la interpretación de las Madone de Bellini. La razón última por la cual las vírgenes de Bellini no miran o se manifiestan distanciadas o incluso hostiles al niño sería esta separación entre Giovanni Bellini y la que era la esposa de su padre, el hecho de que él no fuera un miembro legítimo de la familia, etc. Hay muchísimo de especulación en esto. El hecho de que la viuda de Jacopo no le mencione a Bellini en su testamento puede deberse a que la herencia ya se había repartido y se le había dado su producto. Sea como fuere, Giovanni mantuvo con el resto de su familia relaciones artísticas y comerciales muy productivas a lo largo de toda su vida. Colaboró con su padre, colaboró con su hermano Gentile y colaboró con su cuñado Andrea Mantegna, que venía de Padua y que luego se fue a Mantua y que era un artista de un éxito tremendo, arrebatador. Y durante una década, más o menos, Giovanni estuvo muy enredado en la influencia de Andrea. Se puede ver en estas dos Madone, pues todavía en el año 70, una relación muy directa entre Giovanni y Mantegna y su cuñado. Por ejemplo, bueno, la propia contextura de las figuras, estas figuras sólidas como escultóricas y secas de contextura de Mantegna, la adopta Bellini. La guirnalda con frutas, que luego también Crivelli adoptará. Y, desde luego, el parapeto estaba también en el vocabulario de Mantegna. El parapeto, como ven, acompañado por un arco que evoca el arco de las Madonas de Jacopo, pero evoca también los arcos de estos nichos arquitectónicos. O sea que hay mucho lenguaje compartido en la creación de estas Madonas. No obstante, hay rasgos que son muy particulares de Bellini y volvemos siempre de nuevo a la relación, a la vinculación cada vez menos secreta, que cada vez aflora más entre la maternidad y la muerte. Les ruego que consideren esto. El niño aparece vestido, por cierto, con un vestido que también es característico de Mantegna, ese vestidito rojo con una especie de faja blanca, lo usa Mantegna en su circuncisión. El niño aparece de pie sobre esa balaustrada, sobre ese parapeto de piedra, y la mano de la Virgen lo acompaña y sobresale y casi se adentra en el espacio del espectador. Lo sorprendente es que esa incursión en el espacio del espectador aparece tal cual en la Pietà contemporánea de la Pinacoteca di Brera. En los dos casos se trata de transgredir
la frontera entre el espacio exterior y el espacio interior, el espacio sagrado y el espacio profano, para llegar al espectador, para llegar al fiel, para conmover al fiel, para convertirlo. Es muy curioso porque en las piedades, si consideramos a las piedades como una suerte de contrapunto de las maternidades, todo lo que era contención hierática, a veces en las maternidades, o distancia entre la madre y el hijo, aquella distancia que glosaba Julia Kristeva, se convierte en emoción desenfrenada en las piedades. Julia Kristeva lo explica por la culpabilidad, ¿no? Cuando la gente se muere y no tenemos la noción de haberla tratado del todo bien, todo lo que les hemos hecho de malo se vuelve contra nosotros, ¿no? Entonces, el fantasma de Kristeva es la culpa. Lo que aparece en las imágenes de la piedad es la culpa. Pero en un sentido que no sea psicologista, subjetivista, pues esta aproximación de la madre y el hijo tendría otro significado. La madre, en algún sentido, es copartícipe de la pasión y copartícipe de la redención. En la intimidad, en esa aproximación intensísima, feroz, de la madre y el hijo en las piedades, que estaba ausente en las maternidades, quizás se pondría de manifiesto un papel muy, muy elevado de María en la economía de la redención. Casi me atrevería a decir la sugerencia de María como corredentora. Después lo desarrollaremos algo. Un precedente para la famosa mano que irrumpe sobre el parapeto lo tenemos en Marco Zoppo, que era un pintor veneciano de la generación de Mantegna, discípulo de Squarcione como Mantegna, y es una obra inmediatamente anterior a las que estamos viendo de Bellini y que pudo influirle. Un Cristo muerto acompañado por San Juan Bautista y otro santo no identificado. Pero hay más signos de esta contigüidad de la maternidad con la muerte. En la primera de las pinturas donde la Virgen y el Niño aparecen rodeadas por santos en Bellini, en esta Virgen y el Niño con San Pedro y San Sebastián, el parapeto forma esquina y se convierte en un recinto, pero es un recinto decorado, tallado, el borde inequívocamente de un sepulcro. Algo que se confirmará en dos Madone tardías. La primera, la Virgen con el Niño bendiciendo, que es una Madonna que se ha conocido muy poco, se ha visto en la última exposición de Roma, la última retrospectiva de que les hablaba, de la Escudería del Quirinale, donde aparece por primera vez en una Madonna aislada, aparece el parapeto como un sepulcro completo. O sea, que la Virgen y el Niño están dentro del sepulcro, aparecen dentro del sepulcro, como emergiendo del sepulcro, como lo hacía la Imago Pietatis. Y algo parecido sucede en esta Virgen y el Niño en un paisaje que se vendió en 2010 en Christie's de Londres por 3,5 millones. Bueno, es un cuadro de atribución dudosa, pero de mucha calidad, donde también la encontramos como en un cajón que sugiere un sepulcro, un sarcófago, vaya. Ahora quizá podemos entender mejor aquella rebelión del niño de la que hablaba Kristeva, ¿no? El niño pugna por saltar el parapeto. Igual que hemos visto a la madre
y al propio Cristo colocar la mano en el parapeto para alcanzar a los fieles, para dirigirse al espectador que está delante de la imagen. Digamos, el niño ahora pugna por saltar ese parapeto, con un gesto que, bueno, esto es un pequeño descubrimiento mío, que yo no puedo evitar ver vinculado al de la Madonna, al del niño de la Madonna de Paolo Uccello. Se ha hablado mucho de las dos Madones, pero nunca, sorprendentemente, nunca se las ha conectado entre sí. Y a mí me parece que están vinculadas, que Bellini seguramente conoció esta obra de Uccello. Uccello estuvo en Venecia, aunque forme parte del Renacimiento florentino, estuvo en Venecia al comienzo de los años 30. Entonces pudo hacer un dibujo, pudo hacer algo, o otra versión de esta Madonna, o quién sabe si esta misma Madonna, y fue vista por Bellini. Lo curioso de esto es lo siguiente. En este niño que salta el parapeto hay mucho de juego ilusionista banal. La pintura trata de persuadirnos de que es una cosa viva y entonces trata de salir de sí, de revelarse como algo que no es pintado, sino que es una cosa en relieve, que es una cosa real. Hay un cuadro en la colección del Banco de España que hemos visto en la exposición esa reciente del Prado, de un chico que salta por una ventana y que parece que se va a salir del cuadro. No lo he querido traer para, en fin, no complicar más la... Pero si lo han visto ustedes, bueno, es ese juego ilusionista del darle la impresión al espectador de que la pintura es casi real, es casi tangible. Ahora, lo que en Uccello era ese juego virtuoso ilusionista se convierte en algo más trascendente en Bellini, que tiene un importe casi teológico. Y además de eso hay otra. Hay una autora que sostiene, una experta, desgraciadamente ya fallecida, una gran estudiosa de la pintura de Bellini, que sostiene que la postura del niño evoca las caídas de Jesús en el camino del Calvario. No hay muchas fuentes que puedan permitir probar esto de manera fehaciente, pero he traído una miniatura del cuadríptico Stein con una caída de Cristo para sugerir por dónde podría ir algo así como una caída de Cristo. ¿Saben ustedes que este tipo de juegos no eran ni muchísimo menos raros en la iconografía religiosa del siglo XV, del siglo XVI o incluso hasta el siglo XIX? Por ejemplo, los infantes, los niños Jesús que juegan con la cruz o con las armas de Cristo, ¿no? Hay la Madonna del Uso de Leonardo, que por cierto fue robada hace unos años y no ha aparecido, donde el niño juega con el uso de la Virgen y lo toma por una cruz y lo contempla como una cruz. Esos presentimientos entre ingeniosos y siniestros, de esos presentimientos está sembrada la iconografía religiosa del Renacimiento, ¿no? En fin, en algún momento, como en esta Piedad con cuatro ángeles de Rimini, también la figura del Cristo, de la imagen, la Imago Pietatis, se sale del parapeto y se allega hasta el fiel. Todos los autores coinciden en que este movimiento tiene mucho de movimiento retórico, de persuasión, de conmoción, de movere del espectador, ¿no? El espectador que es el fiel. Todo el mundo que hemos estado viendo, el mundo paralelamente de las Madone y de las Piedades, es un mundo enmarcado, constreñido, en el que el paisaje se ve como por una tronera, por una abertura muy, muy estrecha. Es un mundo angosto y casi diría claustrofóbico. Hacia 1500 la pintura de Bellini sufrió una transformación. Una transformación que consiste en que, en primer lugar, el parapeto tiende a desaparecer, casi completamente o completamente,
De vez en cuando hay alguna pintura donde reaparece sumariamente el parapeto, pero pierde la mayoría de sus funciones. El formato pasa de ser vertical a ser horizontal y, como consecuencia, el paisaje cobra una presencia muchísimo mayor. Y tenemos la sensación de estar en un espacio abierto y de que la figura se mueve en un entorno abierto. Y después vendrán más figuras a acompañar a la figura central, por ejemplo, a la figura de la Madonna. Hemos cambiado de coordenadas en el cambio de siglo. Este es el mundo que se va a inaugurar en la pintura del Cinquecento. Naturalmente que la muerte sigue estando ahí y el paralelismo implacable de la maternidad y la piedad, o de la maternidad del nacimiento y la maternidad de la muerte, porque las dos son maternidades en realidad, sigue estando ahí. No hay un paralelismo más estricto que el de estas dos obras pintadas en la misma época, porque las dataciones son aproximadas, una de las cuales pinta al niño dormido y la otra al adulto, al Cristo muerto. La Madonna del Prato coloca al niño dormido, es verdad, en un paisaje bucólico, o mejor dicho, geórgico, porque tiene elementos tomados directamente de las geórgicas de Virgilio. Son granjas, hay unas colinas fortificadas, una serie de detalles, pero es un paisaje de primavera, en consonancia con el nacimiento. Hay un anticipo de la muerte, pero estamos todavía en la primavera de la historia de Cristo. El otro tiene una gama de color en sordina, oscurecida, en consonancia con el aspecto otoñal del paisaje, en el cual, sin embargo, recíprocamente emerge, fíjense que el tronco cortado tiene una rama reverdecida, una rama que le ha crecido, o sea que en medio de la desolación de la muerte está la esperanza de la resurrección. Pero el paralelismo de la maternidad de la vida y la maternidad de la muerte sigue estando ahí. En la primera década del siglo XVI, Bellini volverá a utilizar a veces el paño de honor, como paño de honor a la derecha o como cortina en este otro lado para modular el paisaje, pero sigue utilizando el formato horizontal, sigue habiendo más aire, más espacio. La pintura también ha evolucionado en sentido más atmosférico, más de pintar la atmósfera, ¿no? Y reina, como consecuencia de esta nueva entrada del paisaje, que ya no se ve simplemente por una ventana, por una tronera, sino que diríamos entra en la escena, el paisaje del fondo, tenemos una sensación mayor de equilibrio, de armonía. Ha desaparecido la tensión entre la Virgen y el niño, que se manifestaba angustiosamente a veces en las primeras Madones, ¿no? Bueno, cuando se empezó a escribir sobre el cuadro del Thyssen, estoy acabando ya, cuando se empezó a escribir sobre el cuadro del Thyssen, Paluchini evocó esta Sacra Conversazione Giovanelli como el cuadro que más se le podía parecer en la producción confirmada del maestro veneciano. Efectivamente, en ambos casos se trata de una tríada, la típica tríada icónica del Bellini maduro, tres personajes dispuestos simétricamente con la Madonna, en este caso, la Virgen y el Niño en el centro, sobre un paisaje, abiertos a un paisaje que comprende desde, a veces, la terraferma más próxima a Venecia hasta el paisaje prealpino del fondo, las montañas azules, las lejanías azules, con la diferencia de que en la conversación Giovanelli el paisaje, probablemente por encargo de la persona que adquirió el cuadro, que encargó el cuadro, es un paisaje urbano, que combina características de distintas ciudades del Véneto, señaladamente de Vicenza y de Rávena. Y el otro es un paisaje bucólico, es un paisaje estrictamente campestre, ¿no?
Pero por lo demás, el ritmo es parecido, la atmósfera es parecida. En los dos casos hay una figura femenina que no sabemos quién es. Esta podría ser Santa Bárbara, porque está unida a una torre en el paisaje, y esta santa no sabemos realmente en absoluto quién es. Podría incluso ser una donante. Claro que también Simeón podría ser un donante, porque a veces los personajes de los santos, como ustedes saben, representan directamente los retratos de los donantes, al santo de su nombre, ¿no? La tríada es el elemento clave de la etapa tardía de Bellini para la imagen devocional, para la imagen que no es completamente narrativa, que no cuenta un episodio de la escritura, sino que sintetiza un concepto de un misterio para la meditación, meditación que debe tener también un carácter emocionado del espectador, del fiel, ¿no? Y manteniendo este riguroso paralelismo que mantenemos entre la maternidad y la maternidad en la muerte, la maternidad en la vida y la maternidad en la muerte, pues traemos dos de estas tríadas tardías, la Virgen y el Niño entre San Juan Bautista y Santa Isabel, y esta Pietà tardía que reproduce la Pietà del 67-70, pero con un estilo, como ven, completamente distinto. Ha cambiado, el estilo de Bellini ha evolucionado muchísimo, ha pasado de ser un estilo dibujístico, lineal, seco, a ser un estilo bañado en atmósfera con un fuerte uso de la luz y la sombra, de un claroscuro muy, muy dramático y que en suma ya anticipa directamente a Tiziano o a Giorgione, ¿no? Los dos cuadros hablan de la maternidad, de nuevo, la Pietà, evidentemente, una vez más, no solo porque María es la madre del Cristo muerto, sino porque Cristo le ha dicho en la cruz a María, ahí tienes a tu hijo, y a Juan le ha dicho, ahí tienes a tu madre. O sea que ha creado una relación de madre-hijo entre los dos que le acompañan. Exactamente la relación que existe en esta tríada. Esta tríada es también el cruce de dos maternidades. La maternidad vertical de la madre y el niño y la maternidad de Santa Isabel y San Juan Bautista, ¿no? Son dos maternidades que forman como una cruz. Madre-hijo, madre-hijo. Y además saben que en la iconografía de la infancia de Cristo es muy frecuente los niños, el niño Jesús y el niño San Juan Bautista jugando, dándose besos o jugando con un animal o lo que sea. Acotación, el carácter no narrativo de la imagen nos lo da precisamente la diferencia de edad entre San Juan y Jesús. Si fuera una imagen narrativa, como lo son algunas de las Madone, pues de Rafael o de Leonardo que conocemos, donde se reconstruye una escena de la infancia de Cristo, Jesús y San Juan tendrían que tener, bueno, Jesús era un poco más joven, pero tenía que tener un poco la misma, serían niños los dos. Esta es una imagen devocional atemporal que niega el decurso narrativo histórico, que se sale de ese decurso. Ahora, y termino ya de verdad, el asunto de nuestra imagen, del cuadro de Bellini, de nuestra colección, era, recordarán, el Nunc Dimittis, el despide ahora a tu siervo, Señor, porque ya he visto al Mesías, que era todo lo que deseaba. Bueno, ese es el tema de la presentación de Jesús en el templo, de Lucas 2, 22, hasta Lucas 2, 30 y tantos, que he citado antes. Uno de los temas más celebrados en una de las primeras obras maestras de Bellini, cuando todavía se encontraba bajo la influencia de Mantegna, fue esta presentación de Jesús en el templo, que se encuentra en una colección veneciana, con el niño empaquetado, como se les solía fajar a los recién nacidos, todavía, cosa que por cierto evoca el sudario, claro, y entregado a Simeón. Es muy curioso porque Lucas no dice en ningún momento que Simeón fuera un sacerdote.
Lucas dice que había en Jerusalén un hombre muy sabio, con un alto prestigio espiritual, y al que el Señor le había dicho que no moriría sin haber visto con sus propios ojos al Mesías, ¿no? Y entonces ese es el que aparece en el templo y se da por supuesto que es un sacerdote o el sumo sacerdote del templo, porque aparece revestido así en las imágenes. Años después de esa primera presentación en el templo del 69, pues 20 o 30 años después, debió de pintar Giovanni Bellini una presentación en el templo, o varias, de las cuales probablemente esta es un vestigio pasado por taller y no de mucha calidad, la del Kunsthistorisches de Viena. Quizá sea una réplica de una obra de más calidad que hemos perdido. Como verán, para compararlo con el nuestro, hay elementos que son muy afines en la composición. La postura de la Virgen, que se inclina para ofrecer el niño a Simeón, para presentar el niño a Simeón, y la actitud, de Simeón, que recoge, digamos, al niño con unción, y hasta la fisonomía de Simeón es parecida y las vestiduras, ¿no? Lo que hace pensar que esto efectivamente sea como un eco devocional de lo que sería la imagen narrativa, la imagen que cuenta la historia, que cuenta el episodio de Lucas, que es esta, y donde hay pues otros personajes, otros testigos de la escena. Hay un tema iconográficamente tangencial, parecido o que se podía confundir a primera vista sin mucha atención con el de la presentación del templo, que es el de la circuncisión. Porque también en él hay una figura sacerdotal que se inclina sobre el niño que es presentado por su madre. Pero, bueno, el menor conocimiento de la Escritura nos pone sobre aviso de que la circuncisión ya ha tenido lugar cuando tiene lugar la presentación en el templo y que tienen caracteres muy distintos. La circuncisión se efectuaba muy pocos días después del nacimiento, 8 días después, me parece que dice Lucas, del nacimiento, y en cambio la presentación en el templo es como 40 días más tarde, y la presentación en el templo no tiene como centro a Jesús, al niño, a pesar de lo que el episodio de Simeón nos haga suponer, sino a la madre. Porque para lo que servía la presentación en el templo era para purificar a la madre, que estaba impura como consecuencia del embarazo y el parto. Y la Virgen María, aunque no necesitaba purificarse, pero se somete al ritual de la presentación en el templo. Entonces, fíjense cómo lo que parecía un ritual en cuyo corazón estaba el niño Jesús, como sí lo es la circuncisión sí es un ritual centrado en Jesús, naturalmente, se va a convertir en un ritual mariano. Entre paréntesis, quería señalar una cosa. Fíjense cómo hemos pasado de una presentación que estaba como en un interior o que se desarrollaba contra un fondo neutro oscuro, a través de una presentación también en un interior o en un... Y hemos visto también unas circuncisiones que estaban en un lugar oscuro, que son una de Taller, de Giovanni Bellini, y la otra de Marco Bello, que era un discípulo conocido que conocemos de Giovanni Bellini, con la Virgen presentando al niño que está siendo circuncidado por el sacerdote. Pero esta es una versión del Metropolitan, también de Taller, donde la escena de la circuncisión ha sido enriquecida con un paisaje. Es decir, que una práctica habitual del Taller era cambiar un fondo neutro o un fondo de interior por un fondo paisajístico cuando convenía, o viceversa. De manera que no tenemos por qué ser muy estrictos a la hora de interpretar la relación que el fondo de paisaje pueda tener con el episodio al que se alude, aunque no se describa narrativamente, ¿no?
Pero volvemos a la diferencia entre circuncisión y presentación. La circuncisión es un ritual masculino y tiene como centro al niño Jesús. Y se ve en todas estas escenas que tienen la misma composición, está clarísimo. En el centro, ¿quién está? El niño. La madre está a un lado, como lo está también aquí, entregándolo, pero es una figura accesoria. Y el sacerdote está al otro lado. En cambio, en la presentación en el templo, María ocupa un papel central, todavía más en la nuestra. María está en el centro. La fiesta de la presentación en el templo se celebra el 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria. Es la fiesta de la purificación de la Virgen. Es una fiesta mariana. El diálogo central de la pintura nuestra, del Nunc Dimittis, es el diálogo entablado, bueno, aparte de la anécdota del episodio, que eso tiene algo así de episodio narrativo del niño que no se deja, ¿no? Y que se escapa y que quiere volver a su madre, que es un episodio, por cierto, no muy característico de Bellini, que a uno le hace dudar, porque es como de una sensibilidad más sentimental, ¿no?, que la de Bellini, lo de el niño que quiere irse con su madre y se escapa de Simeón. Pero aparte de eso, la presentación en el templo y nuestro Nunc Dimittis enfrentan a Simeón a la Virgen. Y en realidad el corazón de la escena a lo mejor debería ser no el Nunc Dimittis que dice Simeón, el despide ahora a tu siervo Señor, sino algo que dice un poco más tarde. Dice Lucas que después de haber dicho eso, se dirigió a la Virgen, no se dirigió a San José ni a otros que estuvieran ahí. Se dirigió a la Virgen y le dijo que su hijo sería signo de contradicción y que a ella se le atravesaría el alma con una espada. Y ahí, en esa frase, está condensada toda el desarrollo iconográfico que se quiera de la imagen de la Mater Dolorosa. Literalmente, la espada que atraviesa el corazón. O sea, que de nuevo, en el núcleo de una imagen pastoral, apacible, amable y que tiene aparentemente como núcleo la maternidad de María, la pareja de María y el niño, nos volvemos a encontrar la maternidad, sí, pero la maternidad en su otra forma, en su cara oscura, en su reverso de la mortalidad, en el que María es compañera de Jesús en la pasión y en la redención. María se ofrece y ofrece a su Hijo, al Padre y digamos, al pueblo de Dios para su redención. Y aquí toda esta historia que ha tenido a la Iglesia en pie de guerra durante siglos y que nunca se acaba de resolver de si María merece oficialmente o no el título de coagente, de coagente de la redención, de corredentora. Muchas gracias.